Hola amigos, bienvenidos a otro video de Enduro K7. En este caso y aprovechando un proyecto en el que estoy trabajando en mi moto, les voy a mostrar en un video rapidito cómo podemos hacer para que colocar un rodamiento en nuestra moto sea un poquito más fácil. Y esto es un tema a tener en cuenta porque si nos gusta hacer enduro es muy probable que el mantenimiento que tengamos que hacer de esta parte de nuestra moto sea mucho más frecuente que lo normal. Así que ahí vamos rápido y sencillo cómo hacer para colocar un rodamiento de manera un poquito más simple. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es un par de horas antes de que vamos a hacer este trabajo, meter los rodamientos en el freezer para que el frío haga que los mismos se contraigan. ¿Sí? El frío contrae un poquito el material del rodamiento y por consiguiente va a ser más simple de meter. Lo segundo que tenemos que hacer, contrario a la contracción de los rodamientos, es la expansión de la masa, para lo cual vamos a utilizar una pistola de calor y la vamos a calentar. Es decir, el calor va a hacer que el material se expanda de la masa y el frío del freezer va a hacer que el material del rodamiento se contraiga. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a realizar nuestro trabajo de forma un poquito más simple. Una vez hecho esto, y si hace falta, como pueden ver en este caso, porque la masa es nueva, nos vamos a ayudar dándole unos golpecitos al rodamiento. Lo importante es no darle en el medio, ¿sí? Darle en los bordes y ir rotando los puntos en donde se va golpeando para que no se cruce, para que vaya bajando en forma pareja. Obviamente que si tenemos una herramienta, como por ejemplo un tubo de la llave tubo, que tenga el mismo diámetro que el rodamiento, es ideal. Entonces apoyamos el tubo y golpeamos. Yo en este caso me ayudé un poco de un rodamiento viejo y de algunas cosas para poder pegarle en los bordes para que se clave bien. Una vez que verificamos que ya el rodamiento llegó a la posición en donde tenía que ir, que ya digamos hace tope con el separador que tiene adentro, lo único que nos quedaría sería poner el guardapolvo, para lo cual primero vamos a poner un poquito de grasa, ¿sí? Por las dudas, si bien el rodamiento viene blindado, por las dudas le vamos a poner un poquitito de grasa antes de calzar el guardapolvo para que haga también un poco de tapón para la mugre. Bueno, y eso sería todo. Trabajo terminado y con esto tenemos un pequeño tip para ayudarnos un poco en el mantenimiento de nuestras motos. Si te gustó, dale like, compartilo en las redes sociales, disfrútalo, guardalo, difundilo. Y si no te gustó, como siempre digo, espera que el próximo seguramente va a ser mejor. Hasta la vista.